Esta es la clase que nos compete ahora. Discúlpenme, aquí que está mi mascota persiguiendo un gato. En esta clase nos ocupa la investigación y la cosmovisión en el campo de cosecha. Quiero compartir con ustedes, entrelazando con la clase, una experiencia de plantación de iglesias a nivel transcultural que tuve en los anteriores 4 años y que me ha motivado profundamente a poder compartir esta clase cuando Tito me pidió que estuviera con ustedes. Creo que es una de las cosas más importantes cuando estamos hablando básicamente de la plantación de iglesias, pero de una manera mucho más profunda cuando estamos hablando de un movimiento de plantación de iglesias, porque el entender la clase número 7, claro que todos los aspectos y todas las clases son vitales, por eso todo ese paquete de clases, pero esta clase de la investigación y de la cosmovisión del campo de la siega es supremamente importante. Así que vamos a trabajar con algunas palabras claves o algunos conceptos claves antes de avanzar con el grueso de la clase. Y quiero que definamos algunas palabras. Cuando hablamos de investigación y de cosmovisión del campo de la siega, tenemos que definir algunos conceptos importantes. Uno de los primeros conceptos que vamos a definir es la investigación de campo. Esta investigación de campo es aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. Es una definición muy científica, es una definición del diccionario. La investigación de campo es cuando el investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y se apoya en la recolección de datos y las fuentes consultadas para descubrir relaciones e interacciones entre las variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. Aquí quiero entonces tener dos conceptos claros sobre la investigación. Un concepto que nosotros como plantadores de iglesia llamamos investigación desde arriba y otra que llamamos investigación desde abajo. Cuando hablamos de la investigación desde arriba, estamos hablando de todos los datos que yo pueda recopilar a través de las estadísticas gubernamentales, en los temas de salud, educación, en los temas sociales, en los temas de desarrollo. Y hay otra investigación que se llama la investigación desde abajo, que es aquella investigación en donde el investigador, en este caso el plantador, trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y los datos se recolectan a través de la fuente consultada, siendo la misma comunidad, líderes comunitarios, las conversaciones con las familias, con las personas. Es una investigación que está basada en lo relacional y que tiene que ver en la sociedad real, en el campo real, en el lugar real donde estamos investigando. Las dos son importantes porque hoy en día con el hermano Google, que nos ayuda muchísimo, dándonos datos sobre cuántas personas viven en un lugar, cuántas comunidades, si es un municipio, un departamento, un pueblo, tiene muy bien organizada esa información. También la estadística médica nos dice si hay problemas de desnutrición, de algunas enfermedades que azotan el lugar repetidamente, cuáles son las enfermedades básicas
que se presentan en esos lugares, en esas comunidades. Pero cuando nosotros hacemos la investigación desde abajo, que es la relacional por interacción en el campo real, entonces allí vamos a encontrar cómo ampliar nuestra investigación y hacerla mucho más efectiva. ¿Por qué es importante la investigación y la cosmovisión? Bueno, voy a tomar solamente la primera línea de Mateo 13:38. Está hablando de que el campo es el mundo. Esa expresión es usada por Jesús, Mateo 13:38. Dice, el campo es el mundo. Entonces, aquel lugar en donde nosotros vamos a plantar una iglesia o donde estamos como coordinador de estrategias queriendo producir o fomentar un movimiento de plantación de iglesias, debemos entonces conocer el lugar en donde vamos a plantar la preciosa semilla, que es el Evangelio. Tenemos algunas cosechas, si comparamos esto con agricultura, que se plantan en lugares a 3.000 o 4.000 metros de altura, y otras semillas que no pueden ser plantadas a más de 100 metros o 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando un agricultor quiere tener una buena cosecha, él debe estudiar el campo en donde va a colocar su preciosa semilla. Y nosotros somos plantadores de iglesias y estamos sembrando el Evangelio, la palabra de Dios. Así que esta línea expresada por Jesús, el campo es el mundo, es una de las cosas que más debe desafiar al plantador de iglesias a investigar para conocer la cosmovisión de una comunidad. La cosmovisión, en una definición bien misionera, es generadora de las culturas, es el centro del modo de vida de un grupo étnico determinado y es la fuente de su sistema de valores y de sus normas de conducta. Cada ser humano se comporta de acuerdo a su entorno, de acuerdo a lo que él ha aprendido, de acuerdo a lo que de manera milenaria o generacional ha aprendido dentro de su comunidad. Él tiene una visión acerca de la vida, de la muerte, de la familia, de la amistad, de los valores, de la moral, que han sido forjados, y él entiende el mundo de esa manera y nosotros necesitamos saber cómo ellos entienden el mundo para nosotros poder plantar la semilla en el campo real en donde ellos están. Las diferentes cosmovisiones normalmente producen falta de entendimiento de los mensajes llevados por la gente de otras sociedades. Esto es supremamente importante en esta definición. Las diferentes cosmovisiones producen falta de entendimiento. Una es la cosmovisión de indígenas latinoamericanos en lugares como el Amazonas brasilero o el Amazonas colombiano o el Amazonas peruano. Y otra es muy distinta, la cosmovisión que puedan tener grupos indígenas en otros lugares del mundo. Entonces, aunque sean grupos autóctonos, en este caso, si lo llamamos o nos referimos a los grupos indígenas, cada uno de ellos va a tener una forma de ver la vida. Por ejemplo, cuando uno realiza trabajo dentro de los Yanomamis, en la Guajira colombiana, que es limítrofe con Venezuela, encuentra que una de las prácticas que ellos tienen acerca de la muerte es que ellos creen que el espíritu de la vida que se va cuando un ser humano muere debe ser comido por su familia. Así que la forma como los Yanomami celebran sus funerales es cremar a su muerto hasta el punto que quede en ese poquito de cenizas que queda el cuerpo reducido, y luego emprenden un viaje en una canoa río adentro o a mar abierto. Tienen acceso a mar y a ríos importantes, y la familia se lleva estas cenizas, preparan una sopa generalmente de maíz
y luego le ponen las cenizas encima del plato de sopa y lo consumen. Es la forma como ellos ven cómo pueden ligarse eternamente con sus familiares que mueren. Entonces, imagínense, ¿qué tal si nosotros vamos allí y les explicamos otra forma de ver la vida acerca de la muerte? Es importante entonces que nosotros conozcamos la cosmovisión de una comunidad. Vamos a definir entonces dentro de las palabras que necesitamos tener claves o claras en esta clase 7. La cosmovisión es el conjunto de creencias y opiniones que conforman el concepto o la imagen que alguien o un grupo cultural tiene del mundo. Esta definición es extremadamente importante porque la cosmovisión provee un modelo o concepción del mundo, y este modelo o concepción, esta cosmovisión, cómo ellos ven el mundo, cómo ellos ven la vida, la muerte, los valores, la moral, el sexo, la familia, la clase social, es lo que va a proveer una guía de conducta en sus vidas. Entonces, es importante investigar el campo donde vamos a sembrar la preciosa semilla del Evangelio, y antes de sembrar esa semilla deberíamos hacer una investigación acerca de la cosmovisión. Esa primera investigación puede ser una investigación desde arriba, que es la que encontramos por los medios, pero debemos también estar relacionándonos día a día con aquellas personas para ir ampliando el conocimiento o la comprensión de su cosmovisión. La cosmovisión ayuda a darle forma a la cultura de un pueblo. Es importante que nosotros entendamos como plantadores de iglesias que la cosmovisión no se hereda genéticamente. La cultura se adquiere después del nacimiento, y las personas adquieren esa cultura por el aprendizaje en la asociación con los otros miembros de la sociedad. Otro término importante entonces que necesitamos comprender al inicio de esta clase es el término aculturación. La cosmovisión no se hereda genéticamente, se adquiere después del nacimiento, y a este proceso se llama aculturación. Debemos entonces definir la palabra aculturación. La cultura se adquiere después del nacimiento por el aprendizaje en asociación con otros miembros de la sociedad. Esto es lo que llamamos aculturación. El aprendizaje se da al vivir con otros miembros de la cultura a través de la educación, la imitación deliberada, la observación y la absorción inconsciente. Cada miembro de la sociedad pasa por un proceso de aculturación en el cual la persona adquiere tanto características buenas o malas de esa sociedad. Entonces, esto es muy importante, que en el proceso de investigar la cosmovisión debemos entender que esa cosmovisión, que esa cultura, esa etnia, ese pueblo, esa ciudad practica, no fue que nacieron con ella, no es información genética, sino que algo estuvo moldeando, algo estuvo tallando, algo estuvo marcando ese proceso de valores de cómo ellos ven el mundo, y esto hace que las personas adquieran características que nosotros podemos llamar buenas o malas. En algunos casos son relativas, en algunos otros casos son verdades fundamentales que nosotros debemos desafiar totalmente. Otra palabra clave antes de avanzar en esta clase es entender el perfil del enfoque étnico. Esta es una de las herramientas más importantes y útiles para fomentar un movimiento de plantación de iglesias. Si nosotros tenemos un perfil de enfoque, o sea, a quién queremos alcanzar, si tenemos un perfil étnico acerca de la cosmovisión del grupo que vamos a alcanzar, todo esto nos va a permitir contextualizar el mensaje del Evangelio. Y luego vamos a hablar un poco de eso ya de manera real. Quiero entonces dejar claro que la geografía, la historia y la cultura influencian al evangelismo y a las misiones.
Es necesario entender las características importantes de nuestro grupo de enfoque si queremos maximizar nuestras oportunidades de ministerio. ¿Cómo la geografía, la historia o la cultura pueden influenciar el evangelio y las misiones? Bueno, si usted va a un lugar donde están cerca al mar, en un lugar de la costa, si hablamos de nuestro continente americano o de la zona suramericana, la gente de la costa, los que viven a orillas de mar, es gente extremadamente abierta, que le encantan los eventos y que es muy extrovertida. Así que llevar el evangelio a un lugar de esos a veces solamente demanda poner una olla con sopa en una esquina, al lado donde están los pescadores, y todos vienen a comprar o a recibir lo que usted les está brindando. Sin embargo, si usted se va a los Andes suramericanos, llámese Ecuador, llámese Perú, llámese Bolivia, llámese Colombia mismo, y va a lugares donde hay 2.500, 2.800, 3.500 metros de altura, la gente vive muy abrigada, vive muy guardada en sus lugares de residencia, y ellos son muchísimo más resistentes a escuchar evangelio y a participar de eventos sociales, y son mucho más difíciles de relacionarnos con ellos que la gente de la costa. Entonces es importante definir el perfil de enfoque étnico, porque así voy a saber cómo contextualizar el mensaje que voy a predicar, cómo presentarles el evangelio. ¿Cómo se logra el perfil de enfoque? Bueno, lo que decía en la lámina anterior, necesitamos tener una investigación no solamente desde arriba, la que encontramos como datos técnicos o estadísticos, demográficos, sino que también debemos ahondar en los datos relacionales. No basta solamente las estadísticas demográficas para que el plantador de iglesias pueda tener un perfil de enfoque étnico. Es necesario recolectar datos por relación. Este perfil de enfoque étnico nos ayuda en varias maneras. Obviamente, en la plantación de iglesias, la oración es un ingrediente indispensable, y cuando tenemos este perfil de enfoque étnico, entonces lo primero que nos permite es orar con inteligencia. También nos ayuda este perfil de enfoque étnico a obtener una descripción precisa de la cosmovisión. Nos permite contextualizar la presentación del evangelio, nos ayuda a comunicar eficazmente el evangelio, y lo más importante en la materia que estamos viendo, Hechos 29, es que nos ayuda a plantar iglesias autóctonas, multiplicadoras, que tengan la habilidad de evangelizar a la gente, a su propia gente. Entonces, cuando conocemos el perfil de enfoque étnico, podemos presentar a los cosechadores, a la fuerza de cosecha, de una manera directa, sencilla y clara, el grupo que queremos alcanzar, la zona, la región, la etnia que queremos alcanzar, y esto a la vez nos permite que una vez plantada la primera iglesia, si nosotros hemos trabajado con ese perfil de enfoque étnico, ellos van a poder empezar a multiplicarse dentro de su grupo tribal o regional, según sea el caso. La importancia de comprender la cosmovisión, ya para ir cerrando esto y pasar a los puntos más importantes de esta lección. Si el plantador no comprende la cosmovisión, si no contextualiza la presentación del evangelio, entonces el evangelio le parecerá algo totalmente ajeno a las personas de su comunidad. Si no comprendemos la cosmovisión, cuando nosotros lleguemos para plantar iglesias, seremos vistos como invasores culturales. Nosotros fuimos comisionados para llevarle el evangelio a la gente, y no fuimos comisionados para llevarles una nueva cultura. Cuando armamos un perfil étnico, esto es trabajo de todos los días por el tiempo que estemos allí, no lo terminamos nunca.
todos los días aprendemos más y comprendemos más acerca de la cosmovisión de esta comunidad. La importancia de comprender la cosmovisión es que como plantadores nosotros estamos buscando puentes que nos ayuden a comunicar el evangelio, y cuando nosotros no comprendemos la cosmovisión ni tenemos en cuenta el perfil étnico en donde nos estamos enfocando en plantar iglesias, entonces en vez de nosotros construir puentes para comunicar el evangelio, vamos derribando los pequeños puentes que la misma cultura, según la cosmovisión de ellos, nos permitieran para poder comunicarles el evangelio. Una de las cosas que se cometieron como errores cuando se vino desde Norteamérica para plantar iglesias, para hacer trabajo misionero dentro de los grupos indígenas en Colombia, voy a hablar el caso específico de Colombia. Tenemos aquí en la ciudad de Cúcuta, yo vivo aquí en el norte de Colombia, frontera con Venezuela. Y aquí está una zona que se llama el Bajo Catatumbo, más o menos a unas 2 horas de aquí de Cúcuta. Es una zona petrolera, pero ese lugar es la cuna de una civilización legendaria llamada los motilones. Y cuando los motilones comenzaron a ser alcanzados por misioneros norteamericanos, hace unos 100 años atrás, los misioneros que venían, lo primero que le pedían al motilón que comenzaba a escuchar evangelio, era que se cortara la trenza, de su cabello, que generalmente era una trenza que era tener su cabello casi hasta la cintura, los varones. Pero resulta que en el contexto, en la cosmovisión de los motilones en esta zona de nuestro país, el cabello largo es sinónimo de ser varonil y es sinónimo de valentía. Así que cuando el misionero venía y medio evangelizaba a un motilón y a los 2 meses le cortaba la trenza porque no debía tener el cabello largo, sino que debía cortarse el cabello, inmediatamente rompía la cultura y la cosmovisión que ellos tenían y nadie se quería juntar con alguien que consideraban que como que se había hecho homosexual, que había perdido su virilidad y su aspecto varonil. Otra cosa que se hacía era que se le pedía que dejara de usar guayucos o lo que llamamos el típico taparrabos, que solamente cubre la parte delantera en varias comunidades indígenas, y se le pedía que se vistiera con ropa de drill, generalmente de color caqui, es decir, que usara pantalón, que usara camisa y encima, si era posible, que usara una gorra a cambio de una cinta con una plumita que ellos usaban. Así que 1 año después, el misionero había tomado a un motilón que se había convertido al evangelio y lo había transformado más en una persona con una cultura norteamericana en su forma de vestir, en su forma de comportarse, que en una persona que tenía el evangelio y que podría ser eficiente para poder comunicar esa verdad del evangelio a su propia tribu, a su propia etnia, a su propia comunidad indígena. Entonces, estos misioneros fracasaron estrepitosamente. ¿Por qué? Porque ellos mismos rompían los puentes que los ayudaban a comunicar el evangelio, en vez de conocer la cosmovisión y poder comunicar el evangelio a través de estos puentes que cada cultura tiene. Después de esta breve presentación sobre las palabras claves que necesitamos conocer, que son investigación, cosmovisión, aculturación y perfil de enfoque, entonces vamos a ver los 7 factores que influyen en la cosmovisión de una comunidad. Los 7 factores que influyen son, primero, las creencias religiosas. Las creencias religiosas reflejan la ideología del grupo, de la etnia.
también reflejan los sentimientos que ellos puedan tener acerca de la vida y su comprensión de Dios. Así que cuando nosotros queremos entender la cosmovisión de una comunidad, debemos hacernos algunas preguntas básicas. Debemos comprender cuáles son los conceptos básicos que ellos tienen acerca de la vida y acerca de Dios. Obviamente necesitamos tener una serie de preguntas. Hay un montón de preguntas sobre creencias religiosas en el material PDF de Hechos 29, donde el autor cita una gran cantidad, que sería casi interminable la clase para 2 horas. Así que yo traté de extractar algunas verdades que es necesario conocer. Lo primero que necesitamos conocer es cuál es el sistema religioso predominante del grupo. Si son animistas, si son católicos, si nos referimos al continente suramericano, encontramos comunidades indígenas, incluso dentro del Amazonas, pero que han tenido una influencia católica de 500 años atrás. Entonces necesitamos saber cuál es el sistema religioso predominante en el grupo, cuál es la visión acerca de Dios y cuál es la posición de Dios en la vida de ellos. Aquí tenemos otra comunidad indígena en un lugar llamado Santa Marta, Colombia. Hay una serranía allí y la cosmovisión que ellos tienen, este grupo indígena colombiano, es que la tierra es Dios, la madre tierra. Así que ellos hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, son totalmente cazadores y recolectores. Lo que implica que ellos no usarían un asadón, una barra o un hacha en contra de la naturaleza. O sea, no aran la tierra, no siembran la tierra. ¿Por qué? Porque la visión que ellos tienen acerca de Dios es que Dios es la tierra y la posición que ellos tienen es de no herir a Dios o de no ofender a Dios al labrar la tierra, al golpear la tierra, al herir la tierra. Entonces esto es muy importante entenderlo. También debemos comprender cuáles son las características de Dios en su religión. Si nos remitimos a casos como en la India, donde los turistas dicen que en algunas ocasiones hay filas de autos en las autopistas que duran 4, 5, 6 horas, filas kilométricas de autos estacionados sin poder avanzar. Y lo primero que uno se pregunta en nuestra cultura occidental es si hubo un accidente o si se rompió un puente o algo así, y por eso el tráfico se detuvo tantas horas. Bueno, en la India cuando los turistas preguntan por qué, un lugareño les responde: lo que pasa es que hay una vaca acostada en la mitad de la carretera y para ellos la vaca es un dios. Entonces, esa vaca sagrada nadie la puede espantar, nadie la puede levantar, nadie la puede mover. Ella decidió soberanamente echarse en la mitad de la autopista y simple y llanamente todo lo demás gira alrededor de ella y hay que detenerse hasta que buenamente la vaca se levanta para irse a otro lugar. Entonces necesitamos entender cuáles son las características de Dios en su religión, cuáles son las creencias que ellos tienen acerca de la creación, acerca de la muerte, acerca de la humanidad, acerca de la fuente y de la vida eterna. ¿Cuáles son sus creencias básicas acerca de lo bueno y de lo malo? Don Richardson, en uno de sus videos, que fue uno de los primeros videos que yo tuve contacto hace 25 años en el campo misionero, habla de un lugar en donde él fue para ganarlos para el evangelio, donde duró muchísimos años aprendiendo el idioma de ellos en las Islas Híbridas, un lugar que ellos vivían como en la época de las cavernas, en ese lugar, y duró mucho tiempo aprendiendo el idioma y luego comenzó a contarles la historia de Jesús. Cuando llegó al momento en donde Judas traiciona a Jesús,
toda la comunidad que había venido yendo por meses la historia de Jesús en su propio idioma, después de años que él estaba allí, casi 5 años, celebraron la traición de Judas. El héroe era Judas, no Jesús, porque en esta comunidad lo bueno era el que tenía la capacidad de engañar y de traicionar a las otras personas. Entonces, dentro de su religión esa era la característica básica. Entonces, entender la cosmovisión acerca de la religión nos va a ayudar a comprender acerca de lo que ellos ven como correcto o incorrecto, a lo que ellos ven como pecado, como culpa, y cómo presentarles entonces la salvación. Así que Don Richardson en este video o en este testimonio muestra cómo el sentimiento de culpa de ellos no existía cuando la persona podía traicionar a otra persona. Y la traición más grande era que cuando llegaba una persona de fuera de su comunidad, le daban comida, lo cuidaban, le ofrecían su amistad, hasta el día que lo tenían engordado literalmente, y lo mataban y se lo comían en carne asada. Entonces, en ese lugar, el sentimiento de culpa por la traición era completamente ajeno, y tuvo que Don Richardson a esta comunidad indígena, que aparte de todo eran caníbales y engordaban a los que los visitaban para luego traicionarlos y comérselos, tuvo que replantearse cómo presentar el evangelio de acuerdo a las creencias religiosas que ellos tenían acerca de lo bueno y de lo malo. Cuando hablamos de los procesos cognitivos, que es otro de los elementos influyentes en la cosmovisión, podemos describir los procesos cognitivos como la manera en que las personas de una sociedad procesan la información que les llega. Y la pregunta principal que nos debemos hacer en este punto es, ¿cómo procesan ellos la información? Es decir, ¿cómo la perciben? ¿Qué grado de atención le brindan en cuanto a la memoria, al lenguaje y al pensamiento? Allí debemos entonces, en los procesos cognitivos que afectan la cosmovisión o que influyen en una cosmovisión, deberíamos hacernos preguntas como ¿a qué le dan énfasis principal en la lógica concreta? Aquí estamos apuntando a lo conceptual. ¿Cuáles son los conceptos que ellos tienen de la lógica concreta? También en el proceso cognitivo hay que definir lo relacional. Y una de las preguntas que debemos hacernos para comprender la cosmovisión es ¿en qué punto determinan ellos la verdad? Basándose en la relación que tienen con la persona que presenta la información. Esto es supremamente importante. En mis estudios de misiones, hace unos 20 años atrás, escuché la presentación del libro de Jonás de un erudito en este tema del libro de Jonás. Dice que una de las cosas que ayudó a que Jonás pudiera presentar el mensaje con relevancia y que la información fuese tenida como cierta, es porque allí en Nínive la religión consideraban que Dios era un gran pez. Y cuando algunas personas ven que el gran pez vomita a Jonás y luego encuentran a Jonás trayendo un mensaje de parte de Dios, basándose en esa relación que ellos tenían, considerando a Dios como un pez, entonces toman a Jonás como un mensajero de Dios que les viene a advertir acerca de sus malos caminos y de la destrucción que se podía producir. Entonces, hay que entender en qué punto las personas determinan la verdad basándose en la relación que tienen con la persona que les está presentando la información. Esto tiene que ver tanto en la relación entre las personas y en cuanto a la relación que ellos tengan en el concepto de Dios.
La tercera en el concepto cognitivo es la intuitiva. Cuando las personas hacen decisiones acerca de la verdad, basados en cómo la información los hace sentir. Y esto es supremamente importante, porque para algunas comunidades indígenas, aceptar una verdad está basado en si la información les produce alegría. Y para otras comunidades indígenas, la información de la verdad, si les produce temor o si les produce dolor, si les produce arrepentimiento, lo toman de otra manera. Entonces, debemos entender en ese proceso cognitivo no solamente lo conceptual y lo relacional, sino también lo intuitivo, porque muchas de estas culturas se basan en darle un aspecto de verdad o mentira a lo que se les comunica de acuerdo a lo que ellos sienten de lo que están escuchando. Otro punto importante son las formas lingüísticas. Las formas lingüísticas son las maneras en que las personas se comunican y se expresan entre sí. Y en este punto podemos poner ejemplos de nuestro español hasta el cansancio, ¿no? ¿Por qué? Porque el español es uno de los idiomas más ricos en sinónimos. Tiene uno de los léxicos más amplios del mundo. Nosotros que hablamos el español lo consideramos como uno de los idiomas más fáciles, pero los entendidos en lingüística dicen que el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender para otras personas. ¿Por qué? Porque utilizamos una variación entre países, entre comunidades, entre ciudades, donde una sola palabra que tiene un significado para nosotros de una cosa, en otro lugar puede significar algo completamente contrario. Es importante comprender entonces las formas lingüísticas de cada comunidad porque una lengua no es idéntica en todos los lugares. Aunque sea la misma lengua, esta sufre variaciones por razones geográficas, sociales, culturales. En otras palabras, son las diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado. Yo soy colombiano y he estado en el norte, en el centro y en el sur del país. Para poner un ejemplo de comprender las formas lingüísticas. Si usted viene a la ciudad de Cúcuta y va a comprar su mercado, entonces al final que hizo el mercado, le van a preguntar si usted trajo una bolsa o si quiere comprar una bolsa. Hablando de aquello que usted va a usar para empacar su mercado para llevárselo a su casa. Esto en el norte del país. Si usted va al centro del país, entonces van a utilizar expresiones como mochila y le van a preguntar si trajo una mochila o si quiere comprar una mochila para llevar su mercado. Si llega a la costa sobre el Océano Pacífico, nosotros tenemos costas sobre el mar Atlántico y sobre el mar Pacífico. Entonces, si llegamos al Pacífico, nos van a decir que si necesitamos una chuspa. Y si llegamos a otros lugares del país, nos van a preguntar si necesitamos una funda. Así que tenemos para la misma cosa 4 sinónimos diferentes y cada una de estas expresiones lingüísticas no solamente son diferentes, sino que cambian totalmente de un lugar a otro. Por ejemplo, la expresión cucuteña para bolsa, en donde empacar las mercaderías adquiridas, es una expresión que hace mención a un grado de ser tonto en algunos otros lugares del país. En vez de decirle a la persona, usted es tonto, o de manera más fuerte, estúpido, entonces se le dice bolsa, no sea bolsa. Pero en nuestra ciudad, bolsa tiene que ver con otra cosa completamente diferente. Entonces, cuando estuve en el Ecuador haciendo trabajo transcultural, plantando una iglesia, encuentro que en el Ecuador y en Perú se comparte el idioma quichua
o quechua. Las dos formas de pronunciación son válidas, pero cuando fui a llevar el evangelio en el idioma de ellos, yo creí que todos los quechuas eran igual en el Ecuador, pero resulta que hay quechua chimborazo, quechua cañari, quechua inca, quechua del Amazonas, es decir, las comunidades indígenas quechuas. En Ecuador hay 23 nacionalidades indígenas diferentes y más o menos 9 comunidades indígenas pertenecen a la misma línea de los quechuas y todos hablan quechua, pero unos hablan quechua chimborazo, que es la zona de Quito, otros hablan quechua cañari, que es la zona del sur del país que limita con el Perú. Así hay variaciones dentro del mismo quechua y tenemos que estar pendientes de eso, aunque hablen la misma lengua. Si cambia de región geográfica puede estar variando lingüísticamente también las palabras, y esto es importante. Entonces, las preguntas que nos debemos hacer acerca de la lingüística es: ¿cuál es el idioma principal que habla la gente? Es decir, ¿cuál es el idioma que por lo general se hablan en los hogares? No solamente cuál es el idioma principal, o sea, el oficial. Escuchaba al misionero Villarroel, que está en el Congo, y decía que son 85 millones de personas y que el 90% de esos 85 millones de personas hablan lenguajes étnicos. Sin embargo, cuando usted revisa en un diccionario o en una enciclopedia o en el servidor de Google el idioma del Congo, le va a decir que es el francés. Entonces, si usted quiere ser misionero en el Congo y encontró por estadística que el idioma oficial es el francés, si usted dura 3 años aprendiendo francés y llega al Congo, literalmente no le sirve para nada, porque el 90% de lo que hablan en los hogares, lo que hablan los niños, lo que hablan las personas son idiomas étnicos y aparte son múltiples idiomas étnicos. Entonces es importante que nosotros podamos definir dentro de la cosmovisión cuál es el idioma principal, y principal no es el oficial. El principal es el que ellos hablan en sus hogares y el que manejan cotidianamente. También debemos preguntarnos si están disponibles las escrituras en su propia lengua. Debemos saber si existen palabras religiosas especiales en su lengua materna. Por ejemplo, ¿cuál palabra o palabras se utilizan para Dios y qué significado les transmiten estas palabras a las personas? Cuando yo estaba allí en el Ecuador, en una comunidad quichua, cañari, en el sur del Ecuador, en las montañas, a unos 2.800 metros de altura, ellos fueron alcanzados por los incas, fueron colonizados y fueron sometidos por los incas y hablaban el quichua cañari. Ahora, yo tuve que investigar qué significaba la palabra cañari. Y la palabra cañari significa descendientes de la serpiente. Así que en las raíces más profundas de esta comunidad indígena, ellos veían como una parte importante de su comunidad o como un valor importante dentro de su etnia, que ellos descendían del dios serpiente antigua. Y nosotros le queríamos presentar evangelio, y al presentarles evangelio, lo primero que teníamos que decirles era que la serpiente antigua era un dios malo, era el adversario, era quien los iba a conducir al infierno. Sin embargo, de forma milenaria, los cañaris, los quichua cañaris en el Ecuador, esta palabra cañari significa descendientes de la serpiente antigua o de la gran serpiente. Entonces debemos entender qué palabras utilizan ellos para Dios o con qué palabras hacen referencia a Dios. Debemos también preguntarnos si se encuentran disponibles las escrituras en alguna forma. Si hay oral, tales como la película de Jesús, programas radiales o audio cassettes. Allí en el Ecuador yo viajé desde la ciudad de Cuenca hasta Quito para comprar
una radio con batería solar, lo que estaba nombrando el pastor Tito hace algunos momentos en la clase anterior. Y esta es un radiecito que funciona con energía solar y que tiene el Evangelio o las historias acerca de Jesús y las parábolas del Nuevo Testamento, casi nada del Antiguo Testamento en idioma quichua, y lo tienen solamente en el quichua chimborazo. Entonces, cuando usted lleva quichua chimborazo a quichua cañari, ellos pudieran no aceptarlo porque aunque es el quichua, ellos no se sentirían identificados y estarían pensando que les quieren cambiar los conceptos acerca de Dios según las palabras claves que ellos utilizan en su propio idioma. Otra cosa que debemos considerar como los factores influyentes en la cosmovisión son los patrones de comportamiento. Debemos hacer resaltar los patrones de comportamiento es lo que hace resaltar las costumbres de la gente del grupo de enfoque. Allí vamos a ver en su comportamiento, sus hábitos, sus acciones, sus tradiciones y su estilo de vida. La pregunta principal que debemos hacernos para tener un perfil claro de la cosmovisión acerca de los patrones de comportamiento es ¿qué es lo que en realidad hace la gente de esa sociedad? ¿Qué es lo que en realidad hace la gente de esa sociedad? ¿Qué hace la gente cuando hay un nuevo nacimiento en la familia o en la sociedad? Si existe alguna ceremonia especial cuando un niño o una niña alcanza la pubertad. De ser así, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen cuando hay un matrimonio o un casamiento, cuando hay un compromiso de pareja? ¿Qué hacen cuando alguien muere? ¿Qué mensajes se comunican en cuanto a las creencias de la vida después de la muerte? Es importante describir algún ritual religioso que ellos llevan a cabo. Describirlo es entenderlo, comprenderlo, preguntarles, indagar para poder tener un perfil claro de la cosmovisión. Saber cuál es el significado que hay detrás de cada ritual. Estas cosas son muy importantes entonces para poder comprender la cosmovisión. También es importante comprender la estructura social antes de comenzar a llevar evangelio. La estructura social abarca las relaciones dentro de la familia inmediata, pero también dentro de la familia extensa y la comunidad en general. Las figuras de autoridad y las personas de otras comunidades. La pregunta principal es ¿con quiénes y cómo interactúan ellos según las estructuras sociales? Entonces, vuelvo a remitirme a lugares como la Guajira colombiana, comunidad indígena Yanomamis, en la frontera con Venezuela. Los Yanomamis comparten territorio entre Venezuela y Colombia. Es un gran territorio fronterizo y ellos se mueven fácilmente en territorio colombiano y venezolano. Bueno, los Yanomamis, que son como los indígenas de donde surge la civilización venezolana, son una sociedad matriarcal. ¿Qué significa esto? Que la autoridad la lleva la mujer y la figura más importante es la figura femenina. ¿Cómo sucede esto? Bueno, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, entonces ella continúa realizando todas las cosas normalmente y llega el momento en donde la mujer da a luz. Una vez que ha nacido el niño, entonces el varón, el esposo de esta mujer, se queda en la cama durante 40 días, guardando la dieta. Y la mujer inmediatamente da luz, le entrega el niño al papá y al otro día ella se va de cacería, se va a hacer los quehaceres, se va a conseguir alimentos para el marido y también para el niño. Así que la sociedad venezolana desconoce que sus ancestros eran sociedades matriarcales
Y cuando nosotros vamos a predicar evangelio a Venezuela, aún en ciudades o urbes tan importantes como la capital Caracas, encontramos que la sociedad venezolana ancestralmente proviene de una cultura matriarcal. Entonces, las mamás enseñan a las niñas desde que tengan 5 años, estudie, mija, vaya a la universidad, hija, para que cuando usted esté grande y dé a luz a sus hijos y el marido que no sirve se vaya de la casa, usted pueda darle una buena vida a sus hijos y pueda cuidar de ellos. Y este es un concepto repetido en las sociedades urbanas de Venezuela y se desconoce por muchos que ancestralmente viene por línea genética y de cultura y de cosmovisión una sociedad matriarcal en Venezuela. De hecho, cuando uno llega a ciudades como Caracas en Venezuela, encuentra que a veces la mujer trabaja, estudia en la universidad, sale de su casa a 5 de la mañana, vuelve a las 10 de la noche, mientras el esposo se queda cocinando, cambiando a los niños, cuidándolos, y en algunos casos, estas mujeres cuando tienen un buen perfil económico y una buena posición en una empresa, a veces incluso ellas tienen un amante, mientras el varón se queda en casa, y muchas veces el varón conoce esta situación, pero es algo que pareciera normal en algunas comunidades venezolanas. Esto para poner un ejemplo de lo que es necesario entender la estructura social, si es matriarcal o si es patriarcal, qué lugar ocupa, porque esto nos ayuda a definir cómo utilizar un puente o un canal para llevar evangelio a una comunidad. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer entonces nosotros acerca de este punto? Bueno, preguntarnos si la familia es matriarcal o patriarcal, definir cuál es la cabeza de la familia en esa comunidad. También debemos entender si practican la monogamia o la poligamia. Vuelvo a hablar de los ejemplos de mi país. En Colombia nosotros tenemos costas sobre el Océano Atlántico y sobre el Océano Pacífico. Sin embargo, dentro de la costa atlántica o mar Caribe encontramos dos comunidades completamente diferentes. Una es el territorio de La Guajira y otro es el territorio del departamento del Atlántico, donde está la ciudad importante de Barranquilla. Cuando hablamos de La Guajira, se practica de manera ancestral la monogamia. El esposo tiene una mujer y el adulterio es condenado, incluso matando a la mujer o al amante también. Sin embargo, cuando uno viene a Barranquilla, que está a 3 o a 4 horas de La Guajira, encontramos que ancestralmente, dentro de la cultura del Atlántico, algunos varones tienen 2 o 3 esposas en la misma casa y tienen 10 hijos, 3, 4 hijos con estas esposas, y estas esposas son amigas, viven en la misma casa y todo va bien allí. Y solamente hay 4 horas de diferencia entre La Guajira y el departamento del Atlántico, geográficamente hablando. Entonces debemos entender no solamente si la familia es matriarcal o patriarcal, sino describir quién es la cabeza de familia y si practican la monogamia o la poligamia, porque esto nos va a ayudar a entender cómo presentarles evangelio. También debemos entender cuáles son los grados de autoridad dentro de la familia, quién toma las decisiones y cómo lo hace, cómo es la relación entre los miembros de familia. Cuando nosotros llegamos a países como el Ecuador a presentar el evangelio, entonces encontramos que aunque la sociedad aparentemente es patriarcal, el hombre ejerce autoridad y en algunos lugares casi se puede rayar en el machismo, también encontramos que hay algunas comunidades del Ecuador donde aunque el hombre representa para la sociedad la figura patriarcal, cuando uno se acerca más a la comunidad y puede estrechar su relación con algunas familias, decimos nosotros en colombiano, encontramos que las esposas tienen control remoto en los ojos. El esposo puede haber tomado la decisión de comprar cualquier cosa en el centro comercial,
La esposa lo mira, le hace una señal con los ojos y el esposo desiste total y absolutamente de comprar lo que quería comprar. De hecho, muchos trabajan y entregan el dinero para que sea usado completamente bajo decisión de la esposa. Entonces, todo esto es importante comprenderlo dentro de la cosmovisión para nosotros poder trazar los puentes y utilizar las palabras correctas que no agredan, que no ofendan, que no maltraten, que no destruyan o que no desvirtúen la cosmovisión y poder acercarnos a presentar el Evangelio. ¿Cuáles son las reglas y las expectativas en cuanto a recibir permisos? Es muy importante saber esto. ¿Quién es la autoridad? Si vamos a entrar a predicar el Evangelio, ¿a quién debería solicitar un permiso? ¿Cómo se solucionan las diferencias o los agravios dentro de una familia? En algunas comunidades, como las comunidades indígenas quichuas, no sé en otro lugar, pero en el Ecuador, en el lugar en donde yo estuve, estas diferencias o agravios dentro de la familia muchas veces salían del ámbito familiar del hogar y eran juzgadas por el cabildo indígena, por las autoridades indígenas. Era una reunión de 100 o 150 personas, se solucionaban los agravios. También es importante entender que en algunas comunidades de estas, casi que todas las personas son familia, en primera, segunda y tercera línea de consanguinidad. O sea, por ser lugares étnicos, ellos terminan teniendo como esposas a una prima hermana, a una prima segunda, a una prima tercera. Entonces, en una comunidad que yo estaba, que era la comunidad indígena Xiña, en el cantón Nabón, en una zona llamada Pucallpa, allí eran más o menos unas 1000 personas y había predominantemente 4 apellidos. Entonces, prácticamente todos eran familia en esa comunidad. Y por esa razón se solucionaban las diferencias en comunidad, en un salón comunal. También es necesario comprender cómo eligen los niños la vocación de vida y su papel dentro de esa comunidad. Muy bien, otro punto en cosmovisión es qué influencia ejercen los medios de comunicación. Nosotros hemos escuchado en nuestros países occidentales y en nuestras ciudades, en nuestras urbes, que los medios de comunicación son el cuarto poder que gobierna en el mundo. Algo para mí personalmente totalmente falso, porque cuando yo voy a revisar, en realidad la comunicación es el primer poder que gobierna, ¿no? Varias guerras se han ganado en nuestro continente simplemente con información. Cuando hay golpes de Estado en un país, lo primero que quieren tomar los golpistas son las televisiones y las emisoras más importantes que transmiten noticias para decir tenemos el poder y estamos al control, y como que eso hace que todo lo demás se supedite a ese poder, aunque sea ilegítimo. Entonces creo que los medios de comunicación, más que ejercer un cuarto poder en nuestra sociedad occidental, ejercen el primer poder. ¿Cuánto más entonces en comunidades diferentes a las nuestras, en donde los medios de comunicación ejercen un control total del pensamiento, la formación de los valores? Vamos entonces a tener que comprender en la cosmovisión que este aspecto influye poderosamente. La información que recibe la sociedad, las tecnologías que ellos utilizan. La pregunta principal que debemos hacernos acerca de una comunidad antes de plantar una nueva iglesia es ¿cómo reciben ellos la información? Usan la televisión, usan el periódico, usan la prensa escrita, usan la oralidad, tienen acceso a computadores, tienen acceso a señal satelital, están enterándose qué sucede en otro lugar del mundo o carecen de todos estos medios. Eso es extremadamente importante, porque entender eso y saber qué medios están utilizando ellos y cómo influyen los medios de comunicación en ellos, nos va a permitir saber si ellos tienen ideas acerca de otros lugares, otras culturas, otras religiones, incluso puede ser hasta del Evangelio mismo.
debemos entender cada medio de comunicación que ellos tienen, porque esto desarrolla su personalidad. También influye en la forma en que nosotros queremos comunicar el mensaje del Evangelio. Un medio particular puede distorsionar el mensaje que se desea comunicar. El mensaje puede ser alterado luego de ser codificado. Por ejemplo, la respuesta de una tribu ante la película de Jesús puede ser una respuesta a la magia que hace el misionero al hacer que aparezca gente en una pantalla. Entonces, esto es extremadamente importante. En algunos grupos tribales que tienen atraso en años o en siglos, que viven casi como en la edad de piedra, llevar un aparato como un celular, como un radio o como un televisor puede ser interpretado por ellos como espíritus que están atrapados dentro de esos instrumentos que nosotros llevamos y como un acto de magia más que como un acto de evangelio. Es extremadamente importante comprender entonces esto para saber qué medio utilizar para compartir evangelio. ¿Cuáles medios de comunicación están disponibles en los hogares y en la comunidad en general? Si la gente puede leer o no, si tienen acceso a computadoras o no. Hace 20 años estuve comprometido con ayudar a evangelizar una comunidad gitana. Los gitanos se desplazan, se van moviendo y eran unos 120 o 130 gitanos. Así que después de hacer una cruzada evangelística, y donde ellos asistieron y se convirtieron casi 35 personas de estos más de 100 gitanos, una buena parte de esos 35 eran mujeres. Y cuando a la siguiente semana fui a presentar las cartillas de discipulado, resulta que en esta comunidad gitana no se les permite a las mujeres aprender a leer ni a escribir. Solamente pueden aprender a leer y escribir los varones. Entonces, ahí me encontré con una situación que desconocía totalmente acerca de los gitanos. Para comprender la cosmovisión también debemos conocer las fuentes de motivación. ¿Qué define los valores en esas comunidades? ¿Qué es lo que ellos consideran bueno? ¿Qué es lo que consideran malo? ¿Qué es lo que consideran correcto? ¿Qué es lo que consideran incorrecto? ¿Y cuáles serían las preguntas principales? Entonces, ¿cómo deciden las personas de esa sociedad qué es lo correcto? Esto en todas las áreas. Para aplicar medicina, para aplicar principios de moral, para aplicar otra cantidad de principios, tiene que ver las fuentes de motivación. Y las fuentes de motivación en los seres humanos vienen de dos fuentes o de dos partes, de la parte interna y de la parte externa. Cuando yo estuve allá en la comunidad quichua, Cañari, en el Ecuador, en el año 2016, yo iba de un lugar a 300 metros sobre el nivel del mar y ese lugar estaba a 2.850 metros de altura. Quiere decir que yo pasé de una temperatura de 43 grados centígrados a una temperatura de 4 grados en las tardes y a veces menos 2 grados en la noche. Inmediatamente mi sistema respiratorio se resintió por este cambio climático tan fuerte e inmediatamente las personas de la comunidad me escucharon toser, me escucharon congestión en el pecho y también congestión nasal, empezaron entre ellos a hablar en su idioma quichua de buscar un remedio para darle a la persona que iban para visitarlos y que estaba estableciendo una relación con ellos. Bueno, el remedio que ellos buscaron y que me ofrecieron es que ellos buscan una perra que esté recién parida y buscan un cachorro que tenga máximo hasta 8 días de nacido y lo ponen a hervir en una olla con agua y lo convierten en ese perro se deshace completamente en una gelatina, se deshace la piel, los huesos, todo. Luego lo ponen a enfriar y se lo dan a las personas para que lo coman a cucharadas durante 8 o 10 días. Y con esto es uno de los mejores remedios
correctos y buenos para eliminar toda forma de catarros y fortalecer las vías respiratorias. Estoy poniendo un ejemplo acerca de lo correcto para ellos en cuanto a la medicina legendaria que ellos tienen. Es decir, ellos prefieren como correcto o bueno este tipo de medicinas más que ir a una farmacia y comprar acitromicina, antialérgico, expectorante y todo lo demás. Entonces, ¿qué los motiva a ellos a considerar que algo es bueno, malo, correcto o incorrecto? Bueno, generalmente las tradiciones, lo que ellos vienen practicando o viviendo de generación en generación, es más correcto que lo que nosotros les podemos ofrecer, que es desconocido para ellos. Este proceso varía en gran manera de cultura a cultura. Algunas culturas enfatizan que cualquier decisión es mejor que ninguna, otras consideran que ninguna decisión es mejor que una mal tomada. En este proceso de motivación interna y externa, debemos saber quién toma las decisiones dentro de la familia, quién toma las decisiones en la comunidad en general, quiénes son los líderes del gobierno, quién es la autoridad real dentro de la comunidad. Y cuando hablo de la autoridad real, es muy importante, y vuelvo a remitirme al caso de la experiencia de plantación de iglesia transcultural allí en el Ecuador. Por ejemplo, el gobierno del Ecuador, con su presidente, con su sistema legislativo, ejecutivo y judicial, no tienen ningún tipo de poder o interferencia dentro de las 23 nacionalidades indígenas en el Ecuador. Ellos tienen sus propias normas, sus propias reglas, su propia forma de castigar el robo, de castigar el adulterio, de castigar algunas cosas morales o éticas. Entonces, solamente en el Ecuador pues, tenemos un ejemplo muy claro en Sudamérica, donde el gobierno que se elige de forma electoral por voto secreto y universal, una democracia presidencial, no es la autoridad real dentro de las comunidades indígenas en el Ecuador. Está desligado totalmente. De hecho, las comunidades indígenas en el Ecuador no pagan impuestos y gran parte del tesoro público va para subsidiar las universidades y los estudios de los jóvenes de las comunidades indígenas. Aparte que reciben otra cantidad de beneficios, como que no pagan impuestos a la construcción, no pagan impuestos a sus terrenos. También las propiedades son comunitarias. Cuando alguien renuncia a salir de su comunidad indígena, pierde las hectáreas, las tierras, los animales, en fin. Entonces, el gobierno central del Ecuador, en su formato de democracia presidencial, no tiene ninguna autoridad real dentro de las comunidades indígenas en el Ecuador. Entonces, otra cosa es si dentro de una comunidad está permitido cambiar de religión. Allí en la Sierra Nevada de Santa Marta, esta comunidad indígena que les hablaba en láminas anteriores, está prohibido cambiar de religión. Entonces, las primeras personas que fueron alcanzadas para el Evangelio hace unos 20 años atrás por esfuerzos misioneros de nuestra iglesia en la ciudad de Cúcuta, eran torturados, eran encerrados, les daban latigazos, les daban varazos, los dejaban sin comida, los encerraban en cuevas pequeñas donde tenían que durar 8 o 10 días de pie, sin poderse acunclillar, sin poderse acostar, donde casi que morían por deshidratación, porque en algunos lugares está prohibido cambiar de religión, mientras que en otros lugares se deja que se decida de forma de autoridad de familia. Si el padre o la madre acepta, entonces ellos pueden aceptar oír evangelio o no. ¿Qué es lo que generalmente sucede si una persona cambia de religión? Es importante nosotros tener claro eso en la cosmovisión. Por ejemplo, en la India, cualquiera puede practicar cualquier religión, pero cuando se convierte al cristianismo, ellos consideran que no es cristiano sino hasta el momento del bautismo. Y cuando lo ven en una celebración de bautismo en aguas, entonces considera el resto de la familia que esa persona murió. Así que de allí en adelante queda desheredado y tampoco se le vuelve a dirigir la palabra dentro de algunas comunidades hindúes. Entonces, entender toda esta cosmovisión es importante para entender
cómo trazar puentes o cómo no quebrar los puentes que ya Dios ha preparado desde antes para nosotros poder comunicar el Evangelio. Deberíamos entonces al final de la clase resumir un poco lo aprendido, escribir varias cosas importantes que hayamos aprendido en esta lección y que usted considere útil para su ministerio. Sin embargo, yo agregué a lo que el autor del material de Hechos 29 ha colocado en este punto, y lo he hecho basado en mi experiencia personal, ¿no? De todas esas 7 cosas que influyen en la cosmovisión que nosotros debemos investigar, entender cuáles vienen por aculturación y cuáles vienen casi que por información milenaria o genética. ¿Qué aspecto le ha dejado curiosidad de descubrir inicialmente en el lugar donde usted va a plantar o está plantando una nueva iglesia? Bueno, ya llegando casi al final de la clase, entonces vamos a hacer algunas preguntas y a responder algunas inquietudes.